Ahora sí vamos a escuchar el mensaje, su palabra y este enorme agradecimiento de toda la ciudad, de mucha gente que se ha acercado hoy hasta aquí. Habla para nosotros, para cada uno, habla para todos, Alberto Fernández. muchas gracias a todos. Muchas gracias. Quiero pedirles un favor a ustedes que están trabajando. Miren, les doy 3 minutos para que me saquen todas las fotos que quieran y después bájense para que pueda ver a la gente de atrás. Dale. Están trabajando y hay que entenderles y hacerles fácil el trabajo, pero ya han sacado muchas fotos con esto. Los camarógrafos tienen que quedarse haciendo lo que están haciendo, pero los fotógrafos, ayúdenme, porque quiero mirarlos, si no, no los veo. ¿Eh? Gracias, muchas gracias. ¿Listo? Bájate un poquito, sé buenito, bájate un poquito. Entendenos, porque la verdad es que si no, no puedo verlos y todos han venido a que nos veamos. Primero, alegría enorme de estar en Zárate. Hacía tiempo que con Osvaldo veníamos planteando cuándo voy. Bueno, pudimos llegar, bienvenido, feliz de estar en Zárate. Buen día, Zárate. He llegado hoy temprano. Osvaldo tuvo la generosidad con su gente de convidarme un té con miel para aliviar mi garganta. Ya habrán visto que han hecho estragos los discursos en mi garganta. No solamente cuando canto, también hablando me ha hecho estragos. Y estuvimos viendo, porque después salimos con Osvaldo a recorrer lo que está haciendo el municipio de Zárate, con esa feria que permite que la gente de Zárate pueda comprar directamente de los productores, y les mostraba a todos qué diferencias de precios que hay, ¿no? Cuando un productor vende en directo a cuando uno compra en la góndola. Qué diferencia de precios. Y en verdad eso es para que todos prestemos atención de cómo se forman los precios en Argentina. Cómo un sistema de concentración en la comercialización va distorsionando precios hasta que llegan a las grandes ciudades, a las góndolas, y cómo eso debemos preocuparnos para ver cómo resolverlo, ¿no? Pero no quiero dedicarme centralmente a hablar ahora de cómo resolver el problema de la inflación. Sí quiero dedicarle un segundo al esfuerzo del municipio, que no es distinto al esfuerzo de todos los municipios. En verdad, uno advierte que muchas veces gobernadores y municipios van en subsidio de lo que el gobierno nacional no hace, de lo que el gobierno nacional deja desamparado. Así tenemos un municipio que empezó mostrándome lo que hace para abaratar los costos de la gente de Zárate. Y en verdad lo hace por una decisión del municipio, porque no es un problema que lo afecta al gobierno. Al gobierno, el otro día el diario La Nación le hizo un reportaje, hizo 10 preguntas que nos hizo en simultáneo, y el gobierno sigue pensando que el problema inflacionario es un problema del Banco Central. Y yo a esta altura le diría al presidente, póngase las pilas, porque ya no es un problema de la moneda. Hay otro problema que hace que la inflación siga subiendo. Ha bajado el consumo, se llevó todo el dinero con las LELIQs. Dese cuenta, presidente, que es otro el problema. Dese cuenta, presidente. Aquello que el presidente 4 años después no aprendió, no sé si aprenderá algún día, pero 4 años después no aprendió, es algo que ya entendieron los intendentes. Y por eso, así como ocurre en Zárate, en un montón de municipios está pasando lo mismo. Se está promoviendo la venta directa de los productores a la gente, para que a la gente le alcance más un sueldo que además en los 4 años últimos, en términos reales, ha caído un 20%. Ni hablar de los jubilados. ¿Cuántos jubilados se acercaron en esta recorrida de la mañana a plantearme su angustia y su esperanza de que esto cambie? Mis primeras palabras son de reconocimiento a los gobiernos y a los intendentes, que fueron poco a poco reemplazando tareas que eran del gobierno nacional. Y fueron haciéndose cargos de morigerar las malas políticas del gobierno nacional para que la gente no las padezca tan fuerte. De allí nos vinimos para acá. ¿Y dónde estamos?
Estamos en un centro de formación universitaria, lisa y llanamente. ¿Quién creó todo esto? El municipio. ¿Y para qué es todo esto? Para darle a la gente de Zárate la posibilidad de hacer 24 carreras que de otro modo no podrían hacer. Carreras, además, que cursan en Zárate, con profesores radicados en Zárate, que el municipio paga para que estudien 24 carreras que van las cosas más variadas. Yo acabo de encontrarme, entré a un aula con alumnos de medicina. Y esos alumnos de medicina esos alumnos que están cursando medicina en este mismo lugar, son alumnos que en verdad están certificando sus estudios en la Universidad de Rosario. Y hay otras universidades. ¿Cuántas universidades en total son? ¿Tenés idea? 13 universidades que han hecho acuerdos para que la gente de Zárate y de las zonas aledañas puedan cursar y puedan recibirse en carreras que certifican esas universidades. ¿Y por qué digo que también es un mérito del municipio? Porque nosotros tenemos una provincia donde la gobernadora dice que no hace falta abrir universidades porque total los pobres nunca llegan a ser universitarios. No es para que silbemos, es para que entendamos las diferencias. Es para que entendamos las diferencias. Mientras ella cree eso, yo estoy convencido que a lo único que tenemos que apostarle es a la educación y al conocimiento, porque allí va a estar nuestra riqueza como sociedad. Y mientras ella piensa como piensa, yo creo que nosotros necesitamos acercar la universidad a la gente. Cuando uno va a Catamarca, como me tocó ir, y le pregunto a los chicos que estudian en la Universidad de Catamarca, o en La Rioja, o en Villa María, o en Entre Ríos, con la Universidad Autónoma de Entre Ríos, y uno le pregunta a esos chicos, ¿cómo es tu vida? Uno se da cuenta allí que el 90% de los que están estudiando son primera generación de universitarios, de familias de trabajadores. Eso es lo que siempre nos enorgulleció como argentinos. El movimiento social ascendente, que básicamente la educación pública y la universidad pública permitía y permite en la sociedad argentina. Y yo la verdad es que como estoy convencido que las sociedades ricas son las sociedades que desarrollan la inteligencia y el conocimiento, jamás se me ocurrió pensar que la educación fuera un gasto. La educación es la plata mejor invertida, porque la educación es lo que nos propone un futuro en una sociedad que cada día reclama más conocimiento, más ciencia, más tecnología. Hemos llegado a un punto donde llegaron a plantear a los bonaerenses que los maestros de nuestros hijos eran enemigos de nuestras familias, de nuestros hijos. ¿Cómo tanto disparate? Realmente, ¿cómo tanto disparate ha ocurrido? Y ahora que pudimos tomar distancia de esos momentos, por ahí tenemos una mejor perspectiva para darnos cuenta de dónde hemos llegado. Y la pregunta es, ¿hasta dónde más quieren que lleguemos? Porque la verdad nos han hecho tocar fondo, ¿eh? Nos han hecho tocar fondo. Me dice Osvaldo, vos sabés que tenemos una vieja aspiración con el diputado, que es la de crear la Universidad de Zárate, y por eso yo desarrollé todo esto. Honestamente, cuando me lo contó, no pensé que era esto. Esto es mucho más de lo que yo creí que iba a haber. Entonces me contó, nosotros queremos tener una universidad en Zárate, y a mí me gustaría que vos tomes el compromiso de que si sos presidente algún día, espero que pronto, si sos presidente algún día, nos ayudes a cumplir ese sueño de tener en Zárate nuestra propia universidad para que todos estos chicos que están estudiando acá se puedan matricular y doctorarse y licenciarse en esta ciudad. Y yo le dije, ¿pero qué problema hay? Si lo único que me preocupa es que eso ocurra. Eso no puede ser mi problema. Mi problema es que me propongan cerrar una universidad. Abrirla no es mi problema. Así que, así fue como le dije a Osvaldo, dame lo que tengan hecho y empecemos a trabajar para que la gente de Zárate tenga la Universidad Nacional de Zárate, que es lo que los Zárate se merecen. Pero en síntesis,
Cuando hablamos del esfuerzo del gobierno municipal para que a la gente le rinda más el sueldo, promoviendo que la venta directa de los productores a los que viven de un sueldo, cuando hablamos de la preocupación de una intendencia respecto de desarrollar la educación pública y acercar las universidades al municipio, en verdad a la gente que vive en Zárate, a los hombres y mujeres, a los chicos y a las chicas que viven en Zárate. La realidad es que cuando vemos eso, lo que uno siente es que yo a Osvaldo lo conozco hace muchos años, no tenemos un origen político común, no tenemos un origen político común, pero sí tenemos un común denominador sobre lo que nos preocupa, y es eso lo que nos vincula. Y cuando yo llamaba a la unidad de todos ellos, era porque yo hablaba con todos, y yo sabía que en todos existía ese común denominador que nos hace poner del lado de los más débiles, que entre los jubilados y los bancos nos hace poner al lado de los jubilados, que entre los bancos y los que trabajan nos hacen poner al lado de los que trabajan, que entre los bancos y los que enseñan nos hacen poner al lado de los que enseñan, que entre los bancos y los que estudian nos hacen poner al lado de los que estudian. Porque bien dijo Osvaldo recién, la realidad es que los partidos finalmente muchas veces se distorsionan y muchas veces hay veces que uno se encuentra con un compañero que dice, ¿cómo es mi compañero? Y se encuentra con un correligionario que dice, este debería ser mi compañero porque piensa como yo, ¿no? Siempre recuerdo cuando me toca hablar de esto que está viviendo la Argentina. Todos los días nos despertamos y la cifra de pobreza crece. Y ya sabemos también que 1 de cada 2 chicos de menos de 14 años está debajo de la línea de pobreza. Y a uno le preocupa ver esa realidad porque ese chico padece el presente de la pobreza, pero lo que más padece es la ausencia de un futuro. Son chicos que se quedan sin vacunas, son chicos que se quedan afuera del sistema educativo, son chicos que no tienen futuro en un mundo que reclama conocimiento para poder progresar. Y ahí también vi que en el mismo lugar donde estaba la feria, el municipio había habilitado 2 trailers donde se vacunaba y se atendía a la gente y se le daba la salud, que tampoco da la provincia. ¿Qué es finalmente lo que nos vincula? Yo no sé muy bien. Yo me doy cuenta que en la Argentina, yo recién les comentaba, perdón, que cuando yo hablo de estas cosas, lo que percibo es que nos han metido en la cabeza, a algunos, a otros no nos convencieron, que en verdad hay una suerte de meritocracia que mucho promueve el gobierno, que es el peor de los individualismos. Te dicen, hacé mérito y salvate vos y no te preocupes por el resto. Vos salvate vos, que si vos te va bien vas a tener recompensa. ¿Y el resto? Ahora, ¿quién de nosotros, ni Osvaldo ni yo, vive tranquilo sabiendo que 1 de cada 3 argentinos está debajo de la línea de pobreza? Ninguno, ni Osvaldo ni yo, está tranquilo sabiendo que hay un chico de menos de 14 años que está quedándose sin futuro. Y ahí recordaba, que siempre lo recuerdo, Raúl Alfonsín me privilegió con su afecto y con su amistad y con su buen trato y con su cariño. Yo trabajé con él. Trabajaba en el Ministerio de Economía cuando era presidente y tuve entonces oportunidad de tratarlo y lo seguí tratando después. Cuento siempre la anécdota que cuando era jefe de gabinete, una vez al mes, una vez cada 45 días, me invitaba a comer pejerrey con puré y me decía que el pejerrey era de Chascomús. Eso nunca lo verificamos, pero siempre le creía a Raúl, siempre le creía a don Raúl. Y yo le decía, su mayor preocupación era esto que él llamaba, después del fenómeno de la alianza, el efecto que el neoliberalismo había generado en nuestra sociedad. Y él me decía siempre, mire Alberto, hay algo y que además yo lo recordaba del 83, él siempre lo decía en sus discursos, esta necesidad de que la política, que es una actitud y una actividad esencialmente ética, no podía perder de vista lo que él llamaba la ética de la solidaridad. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que nadie podía sentirse en paz si uno veía que al lado de uno había alguien caído. Porque el deber que nos impone la política es tenderle la mano y volver a levantarlo. ¿Quién vive en paz en una sociedad tan desigual? ¿Quién vive en paz? Nadie vive en paz. Nadie puede vivir tranquilo. Nadie, absolutamente nadie.
Y yo siempre recuerdo esa frase yo le decía doctor Alfonsín, ahora que ya no está le digo don Raúl con mucho cariño y respeto, pero siempre lo recuerdo al doctor Alfonsín o al don Raúl diciéndome estas cosas, porque la verdad es que era una enorme enseñanza de alguien que, además de ser un gran político y de ser un gran demócrata, tenía un enorme compromiso con los que menos tenían. A mí me encantaba esa idea de la ética, de la solidaridad de Alfonsín, seguramente porque era lo más peronista de Alfonsín. Pero también con Alfonsín teníamos ese punto de contacto. Y también muchos peronistas teníamos admiración por Alfonsín, porque Alfonsín decía y planteaba esas cosas. Y es porque, en esencia, las cosas ocurren en la política como acaba de decir Osvaldo. Tenemos paredes que nos dividen en partidos, pero la verdad las convicciones y las ideas muchas veces tiran abajo esas paredes. Y tirando paredes construimos este frente de todos, que no es de los peronistas, no es de Cristina, no es de Alberto, no es de Sergio, no es de Pino, no es de Vicky, es de todos. Es también de los socialistas, es de todos, es de todos. Y hemos llegado hasta aquí después de un aprendizaje muy largo, un aprendizaje que nos dividió, nos hizo perder y lo peor de todo, permitió que se instale en el poder un modelo de país muy dañino para los argentinos, muy dañino. Y todos aprendimos. Y todos un día dijimos, bajemos nuestros egoísmos, nuestros protagonismos y entendamos que todos separados no alcanza y entendamos que todos juntos podremos. Y así creamos este frente de todos, donde cada uno es respetado en su individualidad. Están todos preocupados ahora porque pensamos distinto y decimos cosas distintas. Sí, decimos muchas cosas distintas, muchas veces queremos llegar a esa puerta y algunos dicen que lo mejor es por este lado, otros dicen que es por este y algunos decimos que es por el medio. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué tenemos que uniformar el criterio de todos? Y están todos preocupados de saber qué diferencias tenemos. Donde no tenemos diferencias es en saber qué intereses representamos. A nosotros en eso no nos van a confundir. Nosotros representamos los intereses de las pymes que todas las mañanas invierten y generan trabajo. Nosotros representamos los intereses de los que todos los días trabajan. Nosotros representamos los intereses de la salud pública, del médico de la salud pública. Representamos a los que estudian en la escuela pública y en la universidad pública, a los que enseñan en las escuelas públicas, a los que estudian, a los que trabajan, a ellos representamos. A ellos representamos. Y todos sabemos que esa es la salida. Y esa salida la vamos a encontrar, compañeros, todos juntos, trabajando uno a uno. Aquí no sobra nadie. Acá todos hacemos falta. Y la nueva Argentina la vamos a hacer entre todos. Es la Argentina que nos merecemos. Gracias, compañeros, compañeros. Gracias, Zárate. Muchas gracias. Es la palabra del futuro presidente de la República Argentina, Alberto Fernández.